Gran parte de la energía eléctrica se genera en tres tipos de centrales: termoeléctricas, nucleares e hidroeléctricas. La provincia de Córdoba es la única del país en la que funcionan estos tres tipos de centrales eléctricas. Las centrales termoeléctricas generan energía a partir de alguna forma de liberación de calor, por lo general mediante la combustión de algún combustible fósil, como petróleo, gas natural o carbón. El calor generado en la combustión es usado para calentar agua y el vapor obtenido es conducido hasta las turbinas haciéndolas girar. A su vez, estas hacen girar a los generadores eléctricos que proporcionan su energía al sistema interconectado nacional. Las centrales termoeléctricas en funcionamiento en Córdoba son 8: Bicentenario, Pilar, San Francisco, Villa María, Río Cuarto, General Lavalle, Sudoeste y Deán Funes, que en conjunto generan 850 megawatts de potencia. Las centrales nucleares generan energía a partir del calor generado por la fisión del uranio u otro combustible nuclear. Al igual que en las centrales termoeléctricas, este calor es usado para generar el vapor que moverá las turbinas. En la Argentina solo hay 3 centrales nucleares y una de ellas está en nuestra provincia. Es la Central Nuclear Embalse, que está ubicada en la ciudad de Embalse sobre el río Tercero y genera 600 megawatts de potencia. Una característica de esta central nuclear es que utiliza barras de cobalto para regular el flujo neutrónico. Estas barras, luego de un tiempo en el reactor, son reutilizadas como fuente de radiación para aplicaciones médicas. Las centrales hidroeléctricas de embalse se construyen en los cauces de los ríos, en zonas donde una represa puede contener una gran cantidad de agua a cierta altura. Su función es utilizar la energía potencial del agua almacenada para convertirla en energía eléctrica. Esto se realiza a través de un sistema de captación de agua, que es conducida a través de tuberías hacia las turbinas ubicadas más abajo. Estas turbinas giran al entrar en contacto con el agua en movimiento. Nuestra provincia también cuenta con centrales hidroeléctricas: La Viña, La Calera, Cruz del Eje, Los Molinos 1 y Los Molinos 2, San Roque, Fitzsimon, Casafús, Reolín, Piedras Moras y Río Grande. Estas centrales generan en total 925 megawatts de potencia, de los cuales 750 megawatts son aportados por el complejo Río Grande. El complejo Río Grande es la mayor central hidroeléctrica de generación y bombeo de América del Sur. Esta singular obra tiene la sala de máquinas emplazada en una caverna, ubicada a 226 metros bajo el máximo nivel del embalse superior, a la que se ingresa mediante un túnel carretero de casi 2 kilómetros de longitud.